Buenas tardes, profe. Mi nombre es Eric Saúl Rosales. Esto es los videos de física. Pertenezco a Quinto Mecánica y en este video vamos a grabar lo que es la ley de Ohm. Y ya saben qué hacer. Estos videos los voy a estar subiendo a YouTube. Tienen que dejar una pregunta y su nombre. Bueno, vamos a empezar. Sobre todo vamos a hablar lo de la ley de Ohm. Vamos a ver un poco sobre su funcionamiento y cómo va ordenado. Empezamos diciendo qué es la ley de Ohm. Bueno, como ya muchos han visto, han apreciado la pirámide que dice R, que dice I, R, I, E, R, I, E. O en otros casos también han visto BRI, pero es más en BRI, porque E y R ya son pirámides de cómo se trabaja, cómo se va trabajando y ya tienen otra simbología. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre la tensión, también la corriente y también la resistencia en un circuito eléctrico. Para los estudiantes de electrónica ya sabrán que la ley de Ohm E da igual a IR. Es fundamental como lo es una ecuación de la relatividad de Einstein. E igual mc elevado a la 2. Para los físicos sería E igual I por R, la ley de Ohm. Bueno, el origen de la ley de Ohm. Cuando se enuncia en forma explícita qué significa la tensión y que da igual por corriente por resistencia, o voltios igual a amperios por ohmios, o B igual a A por el símbolo griego de la ley de Ohm, que significa omega. La ley de Ohm, como ya sabemos, recibió su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm en 1789 hacia 1854, 1789, perdón, a 1854, y aborda las cantidades clave en el funcionamiento de los circuitos. Bueno, aquí vamos a ver una tablita de la ley de Ohm. Como aquí les estoy mostrando en esta imagen, I por R, B, B y B, R. La B, que significa voltio, eh, la R, que significa resistencia, y la I, que significa corriente o intensidad. Eh, bueno, la cantidad símbolo de ley de Ohm, la unidad media, ya sea abreviatura, el rol en los circuitos, en este caso de que se esté preguntando tensión E, voltio con la V, presión que desencadena el flujo de electrones, la E es la fuerza electromotriz, término ya sea de la vieja escuela, por así decirlo, la corriente I, ya sea intensidad, amperio la A, el caudal de electrones, y intensidad, resistencia R, ohmio, el símbolo griego. Ese símbolo griego trata de decir omega. Y
y con la letra griega, que es omega. Y ya sea que se conocen estos dos de estos valores, los técnicos pueden reconfigurar la ley de Ohm para calcular el tercero. Simplemente se debe modificar la pirámide de la siguiente manera. Así, esta pirámide, como lo podemos estar viendo, que aquí se trabaja con tres diferentes pirámides. En una R igual a eh, E en I y I igual a E en R y E y R. Como aquí miramos que se tacha aquí la primera la R, de ahí la va la I y de ahí la E para trabajar en diferentes formas. Bueno, si se conoce el voltaje de E y la corriente de I y quiere conocer la resistencia R, hay que suprimir la R en la pirámide y calcular la ecuación restante. Véase en la primera O izquierda de arriba. Aquí como estábamos viendo las pirámides de cómo se estaba trabajando, cómo se trabajaba de diferentes formas, que aquí nos decía en la siguiente presentación de que se tenía que ver la primera o la izquierda de arriba, cómo se estaba trabajando, cómo se trabajaba estas pirámides. Y aquí volvemos a tener la simbología de Ohm, que ya sabemos cómo se dice. Omega, símbolo griego. Bueno, notas. Esta nota ya es muy importante para poder entender un poco lo de la ley de Ohm. Igual hay un método, este método, bueno, me sirvió mucho a la hora de aprenderme la ley de Ohm. Este método es muy útil porque, o sea, para que no se te olvide, para que no se te olvide esta pirámide, que es Viva la Reina Isabel. Porque como recordemos, tenemos la V, tenemos la R y la I, y conforme vamos viendo esto, a veces se nos olvida o se nos va cómo va la simbología o cómo va el orden, pero con este método podemos ya saber cómo va la simbología y así aprender un poco mejor. Bueno, nota, la resistencia no puede medirse en un circuito en funcionamiento, por lo tanto, para calcularla, la ley de Ohm es muy útil. O sea, estamos hablando de que la resistencia no puede medirse en un circuito en funcionamiento. Entonces tenemos que usar, para poder calcularla, tenemos que usar la ley de Ohm, que la ley de Ohm es muy importante para ya sea medir el circuito en funcionamiento y en lugar de desconectar el circuito, porque no vas a desconectar el circuito, sino que sería mejor ya medirlo así funcionando. Y en lugar de desconectar el circuito para medir la resistencia, un técnico puede determinar la R mediante la variación sobre la ley de Ohm. Entonces, como estamos viendo acá, un técnico lo que puede hacer es para calcular este circuito sin quitar el funcionamiento, sin desconectarlo, eh, lo que puede hacer es determinar la R mediante esta variación que nos permite la ley de Ohm, que como recordemos la R es resistencia, la V es voltaje, la I es intensidad o corriente, y esto es lo que tendríamos que hacer para poder calcularla y determinar la R mediante una variación sobre la ley de Ohm sin desconectar el circuito y que esté en funcionamiento. Bueno, esto es todo de mi grabación. Espero que les haya gustado
Muchas gracias. Yo me despido. Soy Eric Adolfo Rosales de Quinto Mecánica y gracias.